Aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. Amén, amén. Paz de Cristo a todos, shalom a todos. Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en su casa de oración. Amén. Así como están parados, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a estar leyendo del libro de Juan capítulo 1, empezando en el verso 29. El libro de Juan capítulo 1, empezando en el verso 29. Y dice así la palabra de Dios. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que yo dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine a bautizarlo con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien verías descender el Espíritu y que repose sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ser tan misericordiosos con cada uno de nosotros. En esta tarde, Señor, hemos leído tu palabra ya es santa y sagrada. Mas, sin embargo, te pido, Señor, que toques mis labios, porque barro soy. Necesito de tu unción en mi vida. Y ayúdanos, Padre Celestial, a predicar tu palabra, que tu palabra llegue a los corazones de las personas que son muy, muy importantes delante de tu presencia. Y ayúdanos a reconocer el Cordero de Dios. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden tomar sus lugares en el nombre del Señor. Cuando vemos esta escena, nos encontramos con un personaje bíblico muy conocido llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en el desierto y él predicaba el mensaje de arrepentimiento. En este mensaje de arrepentimiento había unas cuantas porciones. La primera porción, obviamente, era que la persona tenía que reconocer que estaba viviendo una vida contra la voluntad de Dios. Tenga usted en mente que las personas que vivían en el primer siglo tenían los mismos problemas que usted y yo tenemos en nuestros días. Había falta de fe, así como lo hay en nuestros días. También había miedo, así como lo hay en nuestros días. No lea la Biblia y piense que estos personajes que vivían en el primer siglo eran superhumanos. No eran superhumanos, eran seres humanos como usted y como yo. El pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, elegido de Dios, había fallado en el servicio al Señor. Y por eso Juan el Bautista predicaba el mensaje de arrepentimiento. Reconocer que estoy viviendo una vida contra la voluntad de Dios, arrepentirme de esos mentalidad y cambiar y volver hacia los pasos del Señor. Este es el mensaje de Juan el Bautista. Ahora, en esta escena, lo que también miramos es que Jesucristo llega a Juan el Bautista en el río Jordán. La introducción que Juan el Bautista hace para nuestro Señor es muy significante, por el motivo que no lo introdujo como el Rey de Reyes, no lo introdujo como el Mesías, no lo introdujo como Dios manifestado en carne, sino la forma que Juan el Bautista introdujo a nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Ahora tenemos también que reconocer que las personas que estaban escuchando el mensaje de Juan el Bautista, cuando escucharon el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos automáticamente, hay dos pasajes bíblicos que vienen a la mente de ellos. El primer pasaje bíblico es cuando nuestro padre Abraham subió al monte Morea con su hijo Isaac para sacrificarlo. Y Abraham le dijo a su hijo, cuando su hijo le preguntó, miro el fuego, miro la leña, pero no miro el cordero. Nuestro padre Abraham contestó y le dijo, Dios proveerá un cordero para sí mismo. Es el primer pasaje que llega a la mente de estos hermanos que estaban escuchando a Juan el Bautista. El segundo pasaje bíblico se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12, donde leemos el Cordero de la Pascua, donde nos damos cuenta ahí donde ellos tenían que usar la sangre del Cordero para poner en sus lentales de las puertas, para que el ángel de muerte no matara al primogénito de cada familia. Ellos daban a entender, y ellos estaban entendido, más bien dicho, que Dios había utilizado el significado de lo que sucedió con nuestro padre Abraham y lo que sucedió en la primera Pascua para enseñar que en el futuro iba a venir alguien que iba a poder quitar el pecado del mundo. Miramos el sistema levítico en el libro de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio. Este sistema levítico Dios lo puso para que sea una sombra de las cosas que iban a suceder. Esos sacrificios que se hacían en el tabernáculo y después que se hacían en el templo, esos sacrificios no quitaban el pecado de la persona, si solamente cubrían el pecado de la persona. Cuando la sangre del cordero era derramado, la sangre de cabras era derramado, no quitaba el pecado. La persona todavía estaba en un lugar de pecado en su vida. Aunque hay arrepentimiento, Dios perdona, pero la sangre no lavaba el pecado de las personas, solamente lo cubría. Esto es un tipo y figura de lo que iba a suceder en el futuro. Es aquí, por eso miramos que cuando Juan el Bautista hace la introducción del Mesías como el Cordero que quita el pecado del mundo, ellos los que tenían entendimiento pudieron saber que este personaje que le llamamos Jesús era el Mesías prometido al mundo. Porque las escrituras nos dicen que el Mesías, cuando llegara el Mesías tenía que morir. El Mesías tenía que sufrir tormento. Y también no solamente el Mesías iba a morir, pero el Mesías también necesitaba resucitar. Por eso miramos nosotros cuando vemos esta introducción a quién es este personaje de Jesús, le llamamos el Cristo. Este es el motivo que Juan lo dijo de esta forma. Cuando miramos las Sagradas Escrituras y miramos el ministerio que cargaba Jesús, el ministerio de él siempre era la reconciliación entre las personas y Dios. Todo lo que Jesucristo predicaba era reconciliación entre la vida de la persona y Dios. Cuando miramos los leprosos que llegan allí donde estaba Jesús, la palabra de Dios nos dice que Dios sanó a los 10 leprosos. De los 10 leprosos, uno regresa para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús hace la pregunta, dice, ¿no eran 10 los leprosos? ¿Dónde están los otros 9? Y Jesús le dice a ese leproso, ve, ir al templo, enseñaos al sacerdote, ofrece los sacrificios necesarios para que ellos sepan que tú has sido limpio. Cuando hablamos de ser limpio, estamos también hablando que tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo sabemos esto? Porque la palabra de Dios nos dice
que un día trajeron una mujer adúltera a los pies de Jesús. Y le dijeron al Señor Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el pleno acto de adulterio. La ley de Moisés no dice que la tenemos que apedrear, la tenemos que matar, mas sin embargo, ¿qué dices tú? Tenemos que tomar nota que la pregunta no es una pregunta sincera, sino que estos maestros de la ley estaban intentando tentar a Jesús. Porque si Jesús dice, bueno, la ley de Moisés dice hay que matarla, entonces hay que matarla, van a decir no tiene misericordia. Si Jesús dice, bueno, la ley de Moisés dice que matarla, pero yo digo no la vamos a matar, entonces en ese momento Jesús está yendo contra las Sagradas Escrituras. Entonces la pregunta que le hicieron a Jesús es en una forma para atraparlo, para ver qué iba a decir. Y es muy interesante que el Señor Jesús dice estas cosas. Dice, el que sea libre de pecado, arroje la primera piedra. No nos vamos a meter mucho en lo que él hizo, el dedo en la tierra, todo ello. Esa es una enseñanza para otro día. Pero la palabra de Dios dice que esos hombres se fueron. Y quedó la mujer allí. Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, pues no están aquí. Dice, bien has dicho, yo tampoco te acuso, ve y no peques más. En ese momento, no solamente Jesucristo le salvó la vida a la mujer, sino Jesucristo también le perdonó los pecados que ella había tenido. Una reconciliación entre ella y Dios. Todo el ministerio de Jesús siempre ha sido reconciliación entre hombre y Dios. Y hay muchos más ejemplos que se puede dar. Ahora, para que Dios pueda terminar su trabajo como el Cordero de Dios, la palabra de Dios obviamente es muy específica. El Cordero de Dios tiene que morir. Entonces, los 3 años y medio que Jesús estaba en la tierra, Jesús estaba entrenando a sus discípulos. Jesús estaba predicando no solamente en las sinagogas, sino también en los lugares donde él iba, en Samaria, con la mujer samaritana. Doquiera que Jesús estaba yendo, estaba predicando, y la predicación siempre era la reconciliación entre el hombre y Dios. Por eso Jesucristo ha dicho y predicaba, el reino de los cielos ha llegado. Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos va a venir. Jesús dice, el reino de los cielos ha llegado, porque Jesús, siendo Dios manifestado en carne, dice el apóstol Pablo que toda la gloria de Dios estaba en Jesucristo. Quiere decir que la majestad de Dios estaba en forma humana aquí en la tierra, en el personaje de Jesús. Por eso Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados, aunque todavía no había ido a la cruz del Calvario. Por eso Jesús tiene esa autoridad, porque es Dios manifestado en carne. Dios perdona a quien perdona, Dios maldice a quien maldice. No es el que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia, dice Moisés y dice el apóstol Pablo. Pero para que este perdón no sea simplemente a una persona individual, a una sola vez, el Cordero de Dios tiene que derramar su sangre. Porque ahora estamos hablando una salvación universal y no una salvación entre ciertas personas. La mujer adúltera le perdonó los pecados. Los que tenían lepra les perdonó los pecados. Los que estaban enfermos les perdonó el pecado. Pero todavía quedaba todo el resto de Jerusalén, todo el resto de Israel, todo el resto del mundo, que los pecados no habían sido perdonados. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, los pecados de la humanidad fueron arrojados hacia él. El libro de Deuteronomio nos dice que maldito es el hombre que es colgado en un madero.
Cuando miramos lo que Jesucristo hizo en ese madero, en esa cruz del Calvario, Jesucristo se tornó en maldición por causa de nosotros. A Él arrojándole todos los pecados. Fíjese bien, los pecados que tiene usted. No solamente usted, pero ahora imagínese la humanidad, todos los pecados de la humanidad, pasado, presente, futuro, todo fue arrojado a Jesucristo. Y hay una frase ahí donde él dice, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió una separación de su persona como hombre, una separación a la presencia de Dios cuando estaba en la cruz del Calvario, porque ese cordero se tornó en maldición para con nosotros. Ahora, cuando hablamos que se tornó en maldición, necesitamos que entender toda la ponzoña que nosotros cargábamos como humanidad. Toda esa ponzoña fue quitada de nosotros, fue quitada de la humanidad y fue arrojado a Jesucristo. Cuando Jesucristo finalmente, después de unas 6 horas, muere, el precio ha sido pagado para la humanidad. El cordero, el cabrero que nuestro padre Abraham sacrificó en el monte Morea, viene en mente. El cordero que los israelitas sacrificaron en Egipto, viene a mente. El cordero que cada año se sacrificaba en la Pascua, en esa fiesta del Señor, viene a muerte. Porque lo que nos está enseñando ese animal, ese cordero, es que algo sin mancha, sin arruga, algo perfecto está muriendo para poder pagar el pago de alguien que es imperfecto. Alguien que es bendición se está tornando en maldición para cubrir y derramar y destruir el pecado de esa humanidad. Y es lo que miramos en la historia del Señor Jesucristo. Sí, fue metido bajo tierra por 3 días, fue sepultado. Sí, después de 3 días resucitó. Y sí, estamos orando y esperando la segunda venida. Estamos esperando el rapto. Muy bonito, pero tenemos que pausar eso y enfocarnos en esta parte aquí. La maldición que yo era, ya no soy, porque fue arrojado a Jesucristo. Y eso es algo que me debe hacer de pensar en mi vida cristiana. Hermano, hermana, si tú tienes problemas alabándole a Dios, tienes problemas que no puedes hacer las cosas bien, como decimos nosotros, no te puedes poner las baterías y ser un cristiano verdadero, tienes que acordarte que la maldición que tú eras, que la maldición que yo era, no somos, porque Jesucristo tomó eso dentro de Él. Y cuando miro yo el precio que tuvo que pagar Jesucristo por mí, cuando miro yo todo lo que Jesucristo tuvo que hacer por mí, hermano, me debe de dar vergüenza cuando yo no alabo al Señor en mi vida personal. Cuando yo no puedo hacer las cosas bien. Ay, no puedo leer la Biblia porque estoy muy cansado. Ay, no puedo orar porque estoy muy cansado. Ay, no puedo ir a la iglesia porque estoy muy cansado. Vergüenza nos ha de dar. Porque nosotros un día delante de la presencia de Dios y delante de los hermanos, cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, nos preguntaron, ¿por cuántos días vas a servirle al Señor? Y con mi boca yo dije delante de Dios y delante de la congregación, delante de los ángeles que están en el cielo, yo dije, todos los días de mi vida. Cuando me preguntaron por cuánto tiempo, todos los días de mi vida. Eso quiere decir, va a haber veces en mi vida que no quiero servirle a Dios. No importa, le tengo que servir porque yo hice un pacto con Él. Hay veces en mi vida que no quiero orar. Soy humano, no quiero orar. A veces no quiero estudiar la Biblia, soy humano. No importa, tengo que acordarme el pacto que yo hice con Él.
que todos los días de mi vida le iba a servir. Hay veces en la vida que no quiero decir una buena palabra a personas porque estoy enojado. Soy humano, me hicieron enojar, quiero decir mala palabra. Pero me tengo que acordar, nadie me puso una cuchilleta al lado o una pistola en la cabeza para forzarme a ser bautizado. Es una decisión que yo tomé. Y cuando la tomé no estaba borracho, no estaba bajo drogas, estaba en mis 5 sentidos. Cuando yo dije, le voy a servir al Señor por el resto de mi vida. Entonces, en esta tarde, el pensar que les quiero dejar a usted, incuir a usted es esto. El Cordero de Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, Jesucristo, fue hasta la cruz del Calvario para salvarnos a usted y a mí. Y un día vamos a estar delante de ese gran trono blanco. Vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo para dar cuentas de lo que hice con mi vida. Ahora imagínese usted, voy a cerrar con esto. Imagínese usted que usted esté delante de la presencia de Dios y que Dios le diga a usted o que Dios me diga a mí, oye Rufi, ¿por qué no te portaste bien cuando estabas en el mundo? ¿Por qué no hacía las cosas bien? No, Señor, es que tu pueblo está muy loco, la gente está muy loca. Él me va a decir, yo morí por ti. Yo no te estoy diciendo que te enfoques en el pueblo de Fresno, yo te estoy diciendo que te enfoques en mí. ¿Por qué no lo hiciste? Hermano, hermana, no va a haber excusa que yo le pueda dar al Señor por qué no hice las cosas correctamente. No va a haber excusa porque no le hace lo que yo diga. Él siempre va a decir, yo morí en la cruz del Calvario por ti. Y nadie te forzó que tú entraras en pacto conmigo. Ahora para nuestros amigos, nuestras amigas que no son bautizados, que no tienen pacto con Dios, también ahí les va para usted. Usted dice que no hay Dios. Usted dice que voy a vivir mi vida, no importa. No hay Dios. Bueno, le quiero decir una cosa a usted. Sí hay Dios y también hay un juicio. Y cuando usted esté delante de la presencia de Dios, ya no va a haber segunda oportunidad allí. Estando delante de la presencia de Dios, usted que no cree en Dios, usted que dice que Dios no existe, cuando usted esté delante del trono de Dios, ¿qué va a decir? Oh, yo no sabía que tú existías. Mentiroso. Porque la gente te ha dicho a usted que hay un Dios y que Dios te ama. Pero usted ha dicho, no hay Dios, no quiero nada que ver con Dios. Pero ya se le dijo a usted. Y en el momento que a usted se le presenta el Evangelio, en el momento que a usted se le dice que Dios le ama, Dios creó todo, que Dios tomó carne y murió en la cruz del Calvario para sus pecados, ya tiene usted entendimiento, sabe que hay un Dios. Aunque no lo acepte, no lo rechace, usted no puede decir que es ignorante. Así que cuando usted esté delante del trono de Dios y diga, pues yo no sabía, Él le va a decir mentiroso. Y le va a decir todas las veces que alguien le dijo a usted de la palabra de Dios. Pero en ese momento ya va a ser muy tarde, porque en ese momento ya no hay segundas oportunidades. La palabra de Dios dice que el infierno, el lago de fuego, fue creado para el diablo y para sus ángeles. No dice la palabra de Dios que fue creada para seres humanos. El plan de Dios siempre ha sido que la humanidad se salve. Pero Dios no va a forzar a nadie para servirle. Eso tiene que venir del corazón. Usted que no está bautizado, usted que no tiene pacto con Dios, no haga duro su corazón. Porque usted no sabe si hoy en la noche le pega un ataque al corazón y ya estuvo. Usted no sabe. Usted tiene sus planes para mañana, tiene sus planes para sus vacaciones, pero tal vez, dice la palabra de Dios en uno de las parábolas de Jesucristo, que viene la muerte y le dice, necio,
Hoy han pedido tu alma. Quiere decir que se murió. Hizo planes y que ataca el corazón, se murió. Ya para cuando venga la muerte, amigo, amiga, es muy tarde. Hay que aceptar la realidad que sí hay un Dios. Así empezamos. No tenemos que empezar con doctrina, no tenemos que empezar con todo. Hay que empezar con lo más fácil y es levantar el rostro y decir, sí creo que hay un Dios. Porque todo lo que está en el mundo no nomás apareció nomás así por magia. El zacate que sale, los árboles que crecen, las aves que andan por el cielo, los peces en la mar. Realmente alguien tuvo que crear todo eso. Entonces vamos a empezar con lo más fácil. Sí hay un Dios. Y reconociendo que hay un Dios, entonces ahora sí, Dios empieza a abrir el entendimiento y podemos venir a una relación especial con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.